Hoy en la clínica Miller, desde primera hora de la mañana, hay un verdadero alboroto. Después de la reunión de planificación, en la que el director médico, Austin, asignó las operaciones urgentes, los susurros no paraban en los pasillos. El jefe. ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué está pasando? ¿Está perdiendo la cabeza? Las réplicas resonaban aquí y allá. La reunión se llevó a cabo, como de costumbre. La clínica del Dr. Gregory Miller había estado en guardia por urgencias toda la semana. En cualquier momento del día o de la noche, podían traer a cualquiera aquí en ambulancia, desde un diputado hasta el último indigente. Esto no era la primera vez que ocurría. Las guardias de urgencia se repartían de forma alterna entre todos los hospitales de la ciudad, independientemente de que fueran privados o públicos. Nadie había derogado el juramento hipocrático, como se dice. E incluso en las clínicas privadas, los doctores estaban obligados a salvar vidas de pacientes que no eran los más ricos. La noche de hoy fue tranquila. Trajeron a un motociclista tras un accidente, a un niño que se había metido algo en la nariz en medio de la noche, y a una indigente, una anciana que, o bien estaba borracha, o le pasaba algo en la cabeza. Tenía un dolor terrible en el abdomen y necesitaba una operación urgente. La reunión no prometía ser larga, nada especial, una mañana normal. Y a nuestra paciente anónima, pronunció Austin en tono solemne, la operará Catherine. Con esto considero que nuestra digna reunión está cerrada. Les pido que comiencen a trabajar, colegas. El director médico cerró su carpeta y se levantó de la mesa. En la oficina reinó un silencio sepulcral. Todos los presentes se miraron entre sí. ¿Catherine? ¿Es la auxiliar, acaso? ¿Se puede poner a una auxiliar en una operación? ¿Cuál es el problema, colegas? Preguntó Austin con tono autoritario, mirando a los empleados. A trabajar, a trabajar. Salió de detrás de la mesa y se dirigió hacia la salida de la oficina. Detrás de él, como un ganso, siguieron los doctores, cirujanos, profesores, personas que habían dedicado muchos años a la medicina, estaban desconcertados. Nadie podía entender qué estaba pasando, o había algo mal con el director médico. Después de todo, era un hombre de edad avanzada, o ellos no estaban entendiendo algo o no sabían. Era extraño oír que para la operación, aunque fuera de una indigente de origen desconocido, habían designado a una auxiliar. ¿Ahora tendrá una pasantía?, sugirió alguien de los médicos. ¿Y qué? Incluso si suponemos que ahora es nuestra interna, nadie la pondrá de inmediato en una operación. Recuerden sus años de estudio. Primero solo observan, luego asisten, y solo después les dan un escalpelo en las manos. No, aquí hay algo que no cuadra. O nuestro Austin está preparando una sorpresa, o realmente no entendemos nada, dijo uno de los médicos. A espaldas, llamaban al director médico Austin. En general, lo apreciaban en el equipo, sobre todo por su severidad, determinación, justicia y lealtad. Por eso, la decisión tan extraña de poner a una limpiadora a operar a una paciente, aunque fuera una indigente, dejó a los empleados de la clínica Miller completamente atónitos. Nadie esperaba algo así ni del director médico ni de la misma Catherine. Me pregunto, ¿qué dijo ella cuando se enteró? ¿Y si se niega? ¿Y si acepta? Probablemente el mismo Gregory se revolvió en su tumba. ¡Ay! La chica se va a avergonzar, ¡ay! Se va a avergonzar. Tales exclamaciones acompañaban las conversaciones matutinas de las enfermeras hoy. En resumen, la clínica estaba en ebullición.
La operación estaba programada para las 16 y el equipo esperaba con impaciencia el desenlace. ¿Qué sería? ¿En qué se convertiría? A nadie se le ocurrió que ese era el objetivo de Austen, avergonzar a Catherine, la joven auxiliar. Ya llevaba un poco más de un año trabajando en la clínica como limpiadora. Una chica notoria, modesta y tranquila, a la que pocos prestaban atención y casi nadie sabía cómo se llamaba. ¿Quién se fija en las auxiliares? Tal vez solo los cirujanos jóvenes y atractivos. Y uno de esos cirujanos jóvenes y atractivos era Archie. Para ser precisos, se llamaba Archie, pero nadie llama a los cirujanos por su nombre, ni siquiera a los más jóvenes. Y sí, lo entendieron bien, él era el hijo del director médico de la clínica Mellor. Archie se enamoró de Catherine a primera vista, tan pronto como la vio en el pasillo de la clínica, con un cubo y una fregona, con guantes de goma y un bata azul oscuro. La vio y ya está. Archie no prestó atención a la ropa ni a nada más. Lo que le impactó fueron los ojos de la chica, dos lagos azules profundos enmarcados por hermosas y densas pestañas que le daban a su mirada un aire de misterio y encanto que hacía vibrar los corazones de los hombres. Por cierto, cabe mencionar que las pestañas de Catherine eran naturales, no postizas ni pegadas, como las de muchas otras. Ella prefería la naturalidad, mínimo maquillaje, modestia en la vestimenta, evitaba los sintéticos y los colores ácidos y chillones. Catherine ni siquiera le gustaban los estampados, prefería la ropa de un solo color. Esto, por cierto, le daba a su imagen un encanto y un aire de sofisticación especiales, así que, chicas, tomen nota. Archie era el único hijo de Austen. Desde pequeño, el niño había querido ser médico, como su padre y su madre. Aunque Archie casi no recordaba a su madre. Su padre ayudó a su hijo a cumplir su sueño. Archie ingresó en la Facultad de Medicina y, tras graduarse, fue asignado a una pasantía en la clínica donde trabajaba su padre. Cada vez que Archie lograba algo, su padre le decía, ojalá se alegrara tu madre. Archie, a nivel subconsciente, hacía todo lo que podría haber alegrado a su madre. Vivía como si fuera para ella. Ella falleció bastante joven, cuando Archie tenía 5 años. Y aunque esa no es una edad tan pequeña, él prácticamente no la recordaba. En la sala de estar había un retrato colgado en la pared. Representaba a una mujer muy hermosa con un bata blanca y un estetoscopio al cuello. Todos entendían que ella era doctora. Era el retrato de la madre de Archie. Él solía quedarse sentado frente a él, observando las pinceladas, memorizando cada rasgo, cada cabello, cada arruga en el rostro de su madre. Así, poco a poco, el retrato reemplazó la imagen de su madre en sus recuerdos infantiles. Para Archie, ella se convirtió simplemente en una imagen, una hermosa mujer enmarcada en la pared. Incluso los raros fragmentos de sus conversaciones que afloraban en su memoria le parecían como si su madre estuviera comunicándose con él desde el retrato. Cuando Archie conoció a Catherine, le pareció que ella le recordaba a su madre. El retrato era una obra maestra de la pintura mundial, aunque del trabajo de un artista desconocido, pero había capturado a la mujer con una precisión asombrosa. Tal vez eso fue lo que atrajo a Archie hacia Catherine. No es un secreto que los hombres a menudo eligen a mujeres que se parecen a sus propias madres. De todos modos, Archie se enamoró perdidamente. En sus sueños veía a Catherine, y durante el día la imaginaba por todas partes. Al final, reunió el valor y le confesó a la chica sus sentimientos. Y oh, Dios, ella le correspondió. Todo, bingo. Fin de la historia, podían irse a casa. Probablemente, así habría sido en una vida simple y normal.
Se habrían casado, luego tendrían hijos, o habrían vivido felices para siempre, o se habrían divorciado y se habrían vuelto a encontrar con alguien más. Pero este romance entre Archie y Catherine no le gustaba nada a Austen. ¿Qué es esto? Se indignaba él. ¿A dónde va esto? ¿Dónde está Archie y dónde está limpiadora? ¿Quién es ella en realidad? ¿De dónde viene? Dios, si soy honesto, el mismo diablo me envió a esta chica. No esperaba que mi hijo se involucrara con una chica tan sucia. Cada día ella toca con sus manos cubos y trapos que usa para limpiar los pisos por donde caminan todos los que no tienen pereza, desde la calle. De ella puedes contraer cualquier cosa. El estafilococo dorado sería el menor de los males. Austen no podía aceptar que su hijo se hubiera enamorado de una chica así. Estaba convencido de que Archie no pensaba en su trabajo ni en su carrera. A sus ojos, esto podría poner en riesgo toda la vida de su hijo. ¿Y si ella recoge alguna espiriloqueta pálida del suelo y se la pasa a Archie? Pensaba con horror. Pero ni siquiera podía compartir estos oscuros pensamientos con nadie, y mucho menos con su hijo. Archie ya era un adulto y vivía separado de su padre. Todas estas preocupaciones afectaron mucho a Austen. Se volvió irritable, explosivo, brusco. En el equipo ya no lo reconocían, no veían al doctor que antes todos querían. Los colegas no dejaron de preguntarle a Archie: ¿qué pasa con tu padre? ¿Puede que algo le haya sucedido? Pues parece que todo está bien, respondía pensativo Archie. Al menos, yo no sé nada. Archie se quedó pensando. Tal vez papá se enteró de que estoy saliendo con Catherine. Pero no, probablemente solo le han insinuado algo, y por eso está nervioso porque todavía no le he presentado a la chica, pensó. Y en realidad, era el momento adecuado. Su relación con Catherine era seria, y estaban encaminados hacia el matrimonio. Llegó el momento de presentar a su futura nuera a su padre. Archie invitó a Catherine a almorzar con Austen. El padre sabía que su hijo vendría a almorzar y, a pesar de su descontento interno, no podía negarse, sería de mala educación. Además, tenía muchas ganas de conocer mejor a la chica, entender cómo era su vida, qué tipo de persona era y, posiblemente, aceptar la elección de su hijo. Aunque, a decir verdad, Austen ya había ideado un plan para separar a la pareja, y para eso necesitaba conocer más a la chica. Él mismo solo había visto a Catherine un par de veces, de paso, en las escaleras del hospital. Pero cuando ella llegó para el almuerzo, y el padre la vio por primera vez en un ambiente familiar, casi se puso pálido, apenas conteniéndose de la emoción. «Papá, ¿te sientes mal?», preguntó Archie, al notar su estado. «No, estoy bien. Solo me duele un poco la cabeza, probablemente sea la tormenta magnética», respondió Austen, tratando de calmarse. Pasaron a la sala de estar, y ahora era el turno de Catherine para sorprenderse. Notó el retrato en la pared y se quedó paralizada. «¿Es tu mamá?», le preguntó a Archie, señalando el cuadro. «Sí, esa es ella», confirmó Archie, desviando la mirada de Catherine al retrato. Siempre había notado el parecido entre su amada y su madre, pero solo ahora se dio cuenta de cuán similares eran. Incluso el color de los ojos era casi el mismo. «No me dijiste que nos parecíamos tanto», dijo Catherine, sin poder ocultar su sorpresa. «Tú, sin duda, eres mucho más hermosa», respondió Archie sonriendo. «Bueno, tal vez más joven, pero la belleza es la misma», agregó Austen, que había entrado en la habitación. El almuerzo fue un poco tenso.
Catherine se sentía incómoda porque su apariencia recordaba tanto el retrato de la madre de Archie. Cuando los jóvenes le comunicaron a Austen su deseo de casarse, pronto se fueron, sintiendo que lo mejor era retirarse. Austen no podía entender por qué Catherine tenía un parecido tan sorprendente con su difunta esposa. Hay muchas maravillas en el mundo, pero esto era increíble. Él mismo conocía mal a su esposa, aunque había estado casado con ella. Se veían poco, y Archie en esos años era aún pequeño y asistía al jardín de infantes a tiempo completo. Austen ya era el director médico en ese entonces, mientras que su esposa prefería trabajar en emergencias. La tragedia ocurrió en uno de sus días de trabajo. Cuando llegó a una llamada, un marido ebrio de una mujer que necesitaba ayuda se abalanzó sobre ella. Los vecinos intentaron detener al alborotador, pero él tenía un cuchillo en las manos. En el juicio, él afirmó que no recordaba nada y que todo lo atribuía a un ataque de delirium tremens. Sin embargo, eso no ayudó, el tribunal no suavizó la condena, ya que en nuestro país la embriaguez no es un atenuante. El alborotador fue encarcelado por muchos años, pero eso no podía devolver a la vida a la esposa de Austen. Esa es la tragedia familiar. Por eso, inmediatamente tomó a su hijo bajo su ala, llevándolo a la clínica, para que no sucediera nada parecido. Para que el chico no se dejara llevar por los sentimientos y decidiera trabajar en emergencias, como su madre, o, Dios no lo quiera, ir a una zona de conflicto o a algún otro lugar. Archie tenía un sinfín de héroes y su incesante padre no quería que él se relacionara con limpiadoras. El director médico de la clínica Mellor soñaba con que algún día su hijo ocupase su lugar, convirtiéndose también en director médico, un cirujano líder en esta conocida clínica. Y que luego nadie murmurara que la esposa del director médico era una sanitaria. No, eso no debía suceder. Era necesario deshacerse de ella, despedirla urgentemente. Pero había un problema. Solo los propietarios de la clínica podían contratar y despedir personal. Ellos llevaban a cabo las entrevistas y decidían a quién contratar y a quién no. Austen no podía despedir a Catherine sin más. Tenía que avergonzarla de alguna manera, y públicamente, delante de todos. Tenía que hacer que Archie comprendiera con quién se había involucrado. Y así, entonces, el director médico podría solicitar el despido de forma legal. Sí, no podía despedir a nadie de manera unilateral y autónoma, pero sí podía decidir quién y en qué operación asignar. Así que Austen concibió un plan. Solo tenía que esperar la oportunidad adecuada. El deseo de liberar a su único hijo de una sanitaria que no era adecuada para su estatus nubló su sentido común. El director médico de la clínica Mellor no pensaba en la libertad de elección ni en la libertad de voluntad de su hijo. Simplemente quería que Archie no saliera con una limpiadora y, Dios no lo quiera, que no se casara con ella. No en vano se dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Las intenciones de Austen eran exclusivamente buenas, alejar a su hijo de una chica indeseable. Surgía la pregunta, ¿por qué esta chica, que Archie había traído a conocer, se parecía tanto a su esposa? Austen no era un defensor de teorías sobre la reencarnación ni de otras tonterías. En principio, estaba lejos de toda mística. La única posible explicación de la situación era que en la vida hay dobles. Como decía un científico, por alguna razón, Austen recordaba que era un biólogo o incluso un genetista, de alguna manera había calculado que todas las personas en el mundo son, de una forma u otra, primos y primas de cuarto grado. Él tomó como base a un ser humano promedio y calculó a sus posibles abuelas, bisabuelas y tatarabuelos, e incluso más allá.
Con base en la cantidad de contemporáneos de hace unos 500 años, debería haber habido una cantidad increíble de personas en la Tierra, muchas más de las que viven ahora. Y esto solo puede significar una cosa: la cantidad de antepasados comunes que tenemos es significativamente menor. De aquí se deduce, todas las personas en el mundo son hermanos y hermanas. Por lo tanto, la posibilidad de coincidencias genéticas variables en una misma población es bastante probable. De ahí la similitud de unas personas con otras, supuestamente no relacionadas entre sí por lazos de sangre. Esta teoría le complacía a Austen. Quizás, hace 300 años, su difunta esposa y esa pequeña enfermera que Archie había traído a casa tenían un tatarabuelo en común. Cualquier fenómeno o evento desconocido siempre puede tener una explicación científica. Así que no vale la pena quebrarse la cabeza sobre este incidente. Austen creía que era mejor hacerlo con respecto a cómo asegurarse de que la limpiadora fuera avergonzada, despedida y rápidamente olvidada por su hijo. El director médico estaba seguro de que, en cuanto Archie perdiera la oportunidad de ver a esa chica, inmediatamente la olvidaría. Ojos que no ven, corazón que no siente, como se dice. Él, como padre, pensaba que su hijo simplemente se había encaprichado con una carita bonita y que no podía haber amor en todo eso. Se iría una y aparecería otra. Y él, como padre, se aseguraría de que entre las enfermeras no hubiera más chicas atractivas. Seguramente, esa chica aprovechó el hecho de que Archie no tenía tiempo libre, por eso inició un romance en el trabajo. Lo más probable es que pensara en esa forma sencilla de meterse en su familia. Pero no iba a ser así. Un padre atento no lo permitiría. Solo esperaba que se presentara una oportunidad conveniente. Y la oportunidad no tardó en llegar. Poco después, llevaron a la misma vagabunda con unos dolores en el abdomen tan fuertes que no podía ni hablar. Personas amables llamaron a la ambulancia cuando la encontraron en la calle. Por supuesto, la enfermera lo arruinaría todo, por supuesto, sería culpable de la muerte de ese indigente. Y ya hablaría de presentarla ante todos como si ella misma hubiera entrado en la sala de operaciones y se hubiera puesto a manejar el escalpelo. Después de esperar unos 20 minutos tras el inicio de la operación, Austen no pudo aguantar más. Rompiendo todas las reglas, entró en la sala de operaciones. Esperaba ver a una chica confundida llorando, parpadeando y con las manos temblorosas. Pero cuando entró, se quedó atónito por lo que vio. Los mejores médicos de la ciudad estaban reunidos alrededor de la mesa de operaciones y estaban realizando la intervención. Resultó que la vagabunda tenía apendicitis y había comenzado un peritonitis. Un poco más, y habría muerto. Pero, ¿quién había llamado a todas esas luminarias de la ciencia? ¿Cómo habían terminado todos ellos en la sala de operaciones? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Austen, desconcertado. Buenos días, colega. Aquí hay un caso curioso, dijo uno de los cirujanos. Qué bien que la dueña de la clínica nos reunió a tiempo. ¿La dueña de la clínica?, murmuró Austen, atónito. ¿Qué dueña? ¿Quién es la dueña? Se puso pálido y alguien le ofreció una silla para que se sentara. Yo soy la dueña, se oyó una voz desde atrás. Sinceramente, Austen se quedó sorprendido. Delante de él estaba esa misma Catherine, la limpiadora, la enfermera, la chica que salía con su hijo y que planeaba casarse con él, la chica de la que había intentado deshacerse. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es una broma? ¿Qué dueña? ¿Y qué hay de los esposos Miller? Ellos son los dueños de la clínica. Así es. Soy su nieta, Catherine Miller.
Mi abuelo se retiró hace tiempo y buscaba un sucesor. Mis abuelos me criaron y me dejaron la clínica con una condición: durante un año debía trabajar como enfermera para conocer los entresijos del trabajo, así decirlo, desde adentro. He cumplido con sus condiciones, y justo hoy me convertí en la propietaria legítima de la clínica, dijo Catherine mientras le tendía la mano. Austin no podía hacer ni decir nada. Estaba en estado de shock. Se quedó paralizado en su lugar, solo parpadeando repetidamente. Si te preocupa tu hijo, no debes hacerlo. Terminé con él, no habrá boda, y Archie no se casará con la limpiadora, como me llamaste. No se trata de eso. Gracias a esa visita a tu casa, descubrí que Archie y yo somos hermanos. Así que no podemos casarnos. ¿Quién es hermano y hermana?, preguntó Austen, aún más atónito, apenas logrando pronunciar las palabras. Eso no puede ser. Yo no puedo ser tu padre. Dios mío. Tómalo con calma, se rió Catherine. De verdad, Austen, el mundo no gira solo a tu alrededor. En la pared de la sala de tu casa cuelga un retrato de tu esposa. Archie dijo que ella era su madre. También es mi madre. Así que así fue, ¿entiendes? Ella era joven y quería ser doctora con tanto fervor que simplemente me dejó en el hospital. Cuando mi abuelo se enteró, tuvieron una gran pelea y ella se fue de casa. Nunca más se volvieron a ver. Mis abuelos me recogieron y me criaron. Estoy muy feliz de que ella haya encontrado la felicidad contigo y lamento tu pérdida. Es una pena que mi madre se haya ido tan pronto. Me hubiera gustado conocerla. Mi esposa, tu madre, murmuraba Austen. Pero ella, no puede ser. No deberías preocuparte tanto, dijo Catherine, con un tono de sarcasmo en su voz. Soy una chica grande. Superé la traición de mi madre y también superaré la separación de Archie. Él no dijo nada. Austen no terminó la frase y se desmayó. Afortunadamente, estaba en el hospital y había médicos alrededor. Catherine pensó que había sufrido un problema cardíaco, pero en realidad solo fue un desmayo. Austen recuperó la conciencia en la sala. Extraños pensamientos giraban en su mente. ¿Cómo pudo ser que no supiera que su esposa tenía un hijo antes de casarse? Tal vez realmente conocía poco a su esposa. A veces, Austen no entendía en absoluto por qué se casaron. ¿Con qué propósito formaron una familia? Eran tan diferentes que, si no fuera por la medicina y el simposio donde se conocieron, nunca se habrían cruzado. Acababa de sufrir una gran pérdida. Había perdido a la mujer que amaba. Simplemente se había ido de su vida, sin dejar ni una nota, ni un mensaje, sin explicar nada. Con las palabras de Nancy dejó una gran herida que no sanaría en el alma de Austen. ¿Qué estaba mal en sus vidas? Varias veces le había propuesto que se casara con él. A él no le incomodaba que ella tardara tanto en aceptar. La amaba tanto que estaba dispuesto a pedirle su mano y su corazón todos los días hasta que ella se rindiera y aceptara. Pero ella solo sonreía con esa sonrisa enigmática, como la de la Mona Lisa, y no le respondía. Él presentó denuncias en la policía. Pero, ¿quién las tomaría? No estaban legalmente casados, eran unos desconocidos el uno para el otro. Solo una cosa tranquilizaba a Austen: las llamadas regulares a los hospitales y morgues no daban resultados. Eso significaba que su salud estaba bien. Entonces, el desafortunado Austen recurrió a un detective privado. Este comentó que la había visto aquí y allá en casa de diferentes amigos.
Le proporcionó fotografías que demostraban que realmente era ella. Por la confusión y la desesperación, Austen se dio por vencido. Ella podría simplemente haberle dicho que ya no lo amaba, podría haber compartido sus problemas, si los tenía. ¿Por qué desaparecer así? ¿Por qué alejarse? ¿Qué le había hecho, al final? Se decía a sí mismo que no entendía nada. Simplemente se dio por vencido y decidió dejar a Nancy en paz. Al fin y al cabo, ella misma lo había decidido. Era su elección. No lograba encontrar fuerzas para vivir. Luego llegó ese viaje al simposio, y allí la conoció. Claro que no era Nancy, era otra mujer, completamente diferente. Era el opuesto de Nancy, enérgica, vivaz, siempre el alma de la fiesta, una chispa, como parece que llaman a esas personas. Austen no esperaba nada serio. Pero, como resultó más tarde, ella sí lo esperaba. Ella logró hacer que él volviera a amar la vida, a respirar de nuevo, a sonreír otra vez. Muchos pensaban que se apresuraban, pero a ellos no les importaba. Ni siquiera hicieron una gran boda, simplemente fueron al registro civil, presentaron la solicitud y un mes después se casaron. Así se convirtieron en marido y mujer. Continuaron viviendo cada uno su vida, viéndose raramente en casa, pero esos eran los encuentros más deseados. Ambos, siendo médicos, encontraron la manera de no hablar de trabajo. En casa, de verdad, estaban bien juntos. ¿Se había olvidado de ella? No. ¿Había dejado de amar? Tampoco. Simplemente pudo vivir con su traición. Su esposa llenó el vacío que dejó la pérdida de Nancy. Era una extraña unión en la que ambos vivían de verdad. Él no preguntaba por el pasado, ni ella por el suyo. Austen no tenía muchos parientes, y al parecer ella tampoco. Ambos eran adultos y autosuficientes, no obligados a rendir cuentas a nadie ni a pedir permiso a nadie. A veces Austen pensaba, incluso decía, que así es como debería ser. Así es como es correcto, uno solo debería casarse cuando ni él ni su pareja necesitan la aprobación de familiares y de un montón de personas, abuelos, padres, etc. Estar verdaderamente listo para formar una familia significa poder presentar una solicitud y cumplir con sus obligaciones en el día señalado. ¿Para qué tanta pompa? ¿Para qué las celebraciones y el dinero tirado a la basura? Sin duda, eran las verdaderas mitades el uno del otro. ¿Amaba a su esposa? Decía que no sabía la respuesta a esa pregunta. Probablemente no. Seguía amando a Nancy. Estaba muy agradecido con su esposa por haberlo sacado de aquel atolladero en el que se encontraba. Pero si sonara el teléfono y la voz de Nancy dijera, «He vuelto, ven», él dejaría todo. Inmediatamente solicitaría el divorcio tan silenciosa y tranquilamente como se había casado. Estaba seguro de que su esposa en ese momento lo entendería. ¿Sabía la esposa de la existencia de Nancy, el gran, enorme y, como resultó, único amor de Austen? Probablemente no. Nunca hablaron de su pasado, pero sin duda, la esposa sabía que él no la amaba. ¿Por qué los reconciliaba? Más bien, no ella, porque era una niña. La esposa no parecía tener intención de hacer nada. Quizás estaba tranquila porque sabía que la niña estaba con sus padres. Pero ella misma la había dejado en el hospital, la había dejado por la medicina, por ayudar a otros. Fue por el deseo de tener a esa niña que la mujer discutió con sus padres. «Oh, Dios», pensó Austen. Ahora lo entendía, estaba casado con la hija del mismo Dr. Miller, en honor al cual se nombró la clínica donde trabajaba.
Sin duda, la esposa sabía dónde trabajaba su marido, lo sabía y no dijo nada, ni una sola palabra durante su vida en común. Esa es fortaleza, esa es fuerza de voluntad. O quizás ese era su cálculo, para hacer algo tarde o temprano. Y simplemente, ese absurdo ataque de un borracho no solo terminó con la vida de la mujer, sino también con todos sus planes. Hablando, obsesionado con su amor por Nancy, nunca se preguntó, ¿acaso amaba a su esposa a él? ¿Y ella misma? ¿Se casó con él por amor o por alguna otra razón? Cuanto más pensaba Austen en esto, más preguntas surgían en su mente. La única persona que podría haber dado una respuesta razonable, hacía muchos años que había fallecido. Decía que se había acostumbrado a que las mujeres lo abandonaran de forma repentina e inesperada. No discutía nada, no intentaba formar una familia con nadie, no quería quemarse una tercera vez. Se dedicó por completo a cuidar de su hijo y a su trabajo. ¿Y si ese era el problema? ¿Por qué estaba tan en contra de Catherine? Simplemente temía que su hijo se casara y se olvidara de su viejo padre. Él había vivido toda su vida en soledad y, en su subconsciente, quería lo mismo para Archie. Ese era el problema, no que Catherine fuera enfermera. Ahora ella era la dueña de la clínica y su destino estaba en sus manos, pero seguía sin querer que su hijo se casara con ella. Un terreno inexplorado para los psicólogos era lo que sucedía en la mente del director de la clínica Mellor. Estaba incluso dispuesto a arriesgar la vida de una persona. Probablemente, era verdad, era hora de jubilarse, decidió Austen, ya que comenzó a manipular las vidas de otros. No tenía nada que hacer en la clínica. Solo quedaba una cosa por hacer, la mujer cuya vida arriesgó al asignarle la operación como cirujana. ¿Y si Catherine resultara ser simplemente una enfermera? ¿Qué habría pasado entonces? En el mejor de los casos, ella habría temido y se habría negado a realizar la operación. Mientras se apresuraban a buscar un reemplazo, la paciente podría haber fallecido. Un comportamiento inaceptable para alguien que hizo el juramento hipocrático. Tenía que ir a verla, comprobar cómo se sentía Austen. Austen se dirigió a la habitación de la paciente. La mujer operada, iluminada por las luces de la ciencia, estaba acostada junto a la ventana. O dormía o estaba inconsciente. Las enfermeras la habían limpiado, le habían lavado la cara y le habían quitado los harapos. Austen se acercó más y se quedó paralizado. No puede ser. Una vez más lo estaba esperando. Si no era una sorpresa, definitivamente era un golpe. En la cama del hospital estaba Nancy, su primer y único amor de toda la vida. Arde, tanto la amaba que la reconoció incluso después de tantos años. No había ni una pizca de duda, delante de él estaba Nancy, a quien casi había matado con sus propias manos. La paciente abrió los ojos, lo miró y comenzó a llorar. «Austen, ¿eres tú?», preguntó ella. Nancy, solo pudo decir él, y también se echó a llorar. «¿Cómo así? ¿Por qué desapareciste de esa manera?». «¿Por qué?». «Era necesario, querido, era necesario», respondió ella. Él le tomó la mano y se sentó en el borde de la cama. Se quedaron así un buen rato en silencio. Simplemente se miraban, como si hablaran sin palabras. El silencio fue interrumpido por el hijo de Austen, Archie, quien entró en la habitación. «Papá, aquí estás. Te hemos estado buscando por toda la clínica». «Archie», exclamó Nancy y se echó a llorar. «Lo siento, perdóname, papá». «¿De dónde conoce esta mujer a mi padre?». «¿Quién es ella?», preguntó sorprendido Archie.
Conócete, Archie. Dijo, apenas conteniendo las lágrimas, Austen. Esta es tu madre, tu verdadera madre, Nancy. ¿Y qué hay del retrato? Preguntó Archie, atónito. Entonces, ¿quién está en el retrato? Mi esposa, a quien siempre has considerado tu madre. ¿Así que ella no es mi madre? Como ves, no. Solo te adoptó después de que nos casamos. Papá, ¿esto no es una broma? Preguntó Archie, seguro de sí mismo. Absolutamente cierto, igual que mi nombre es Austen. Espero que tú seas mi verdadero hijo. Sonrió Archie. La pregunta era inapropiada. Archie se parecía mucho a su padre, de la misma manera que Catherine se parecía al retrato de su madre. ¿Quieres herirme? Respondió sonriendo Austen. Soy tu padre, y Nancy es tu madre, tu verdadera madre. Entonces no se vayan de aquí. He dado la orden ahora mismo. Gritó Archie. ¿A dónde podríamos ir? Dijo el padre, asintiendo hacia Nancy. Ella no podrá levantarse durante al menos 10 días. Archie, confundido por alguna idea, salió corriendo de la habitación. Muy pronto volvió, tomando de la mano a Catherine. Ahora, cuando ya no necesitaba trabajar como enfermera, se veía aún más hermosa con ropa normal y decente. Papá, por favor, dile todo lo que me dijiste a esta mujer. Ella no me cree. Pidió Archie, abrazando fuertemente a Catherine por los hombros, como si temiera que ella se escapara y huyera. Es cierto, dijo Austen, mirando a Catherine. Tú y Archie no pueden ser hermanos y hermanas. Esa mujer en el retrato es su madre adoptiva, y esta es su verdadera madre. Así fue como ocurrió, comenzó a contar el anciano médico. Nancy, por alguna razón, no quiso casarse conmigo, aunque ya teníamos un hijo, este travieso. Austen miró cariñosamente a su hijo. Tenía 1 año cuando Nancy nos dejó. Poco después conocí a mi futura esposa y nos casamos bastante rápido. Ella adoptó a Archie y comenzamos una nueva vida. ¿Ves? No estoy mintiendo. Ahora podemos casarnos. ¿Te casarás conmigo? Archie se arrodilló y le presentó a Catherine una cajita con un anillo. Lo pensaré, dijo ella, sonriendo. Pero Austen tomó la cajita. Austen miraba a su hijo y pensaba, qué extraño, ahora parece que no le importa en absoluto con quién se case. Quizás porque Nancy había vuelto a su vida. Austen aún tenía mucho que resolver, tanto en sus propios sentimientos como en los de Nancy. Una cosa sabía con certeza, ya no podría trabajar en la clínica. Había sido deshonrado. Austen escribió su carta de renuncia y se dirigió a Catherine con ella. Le explicó la situación, se arrepintió y le pidió perdón. Catherine escuchó a su exjefe y, ante sus ojos, rompió la carta. No la aceptaré. Te perdono. Tu arrepentimiento fue sincero, y eso es suficiente para mí. Puedes volver a tu trabajo, si, por supuesto, tu salud lo permite. En su dedo brilló un anillo con un pequeño diamante. Austen lo vio y comprendió, ella había aceptado la propuesta de su hijo. En ese momento, los sentimientos lo inundaron. De todos modos, él logró convencer a Catherine para que aceptara su renuncia y nombrara a Archie como nuevo director. Desde ese día, Austen y Nancy no se separaron. Pasaban juntos cada minuto libre, cada segundo. Parecía que no podían dejar de respirarse el uno al otro y se frotaban las manos. Tenían tanto que recuperar, tanto que contar el uno al otro. Justo después de que nació Archie, Nancy se enteró de que tenía cáncer.
No quería decirle nada a su amado. Nancy sabía que Austen movilizaría a todos los médicos más conocidos, sabía que literalmente cavaría en busca de soluciones. Ella no quería que Archie creciera viendo a su madre enferma y aterradora después de un ciclo de quimioterapia. Nancy decidió desaparecer. Tomó esta decisión para proteger a sus seres queridos de los problemas y preocupaciones relacionados con su enfermedad. No quería que Archie creciera y se acostumbrara a ella. Nancy entendía que, tarde o temprano, Archie vería a otra mujer y pensaría que esa mujer era su verdadera madre. No quería que el niño sufriera. Nancy desapareció, primero estuvo con amigos y luego en un centro oncológico. Después, alguien le sugirió que, antes de someterse a una cirugía, viajara a Tíbet. Nancy tenía un cáncer complicado, le diagnosticaron un cáncer cerebral, difícil de diagnosticar. Pasó tiempo en Tíbet, comunicándose con monjes, estudiando budismo y dedicando cada día a la oración. No por sí misma, sino por su hijo y Austen. Llámalo como quieras, pero cuando regresó, el tumor ya no estaba. Tal vez el aire del monasterio en la montaña impidió que el cáncer se desarrollara. Un estilo de vida casi en ayunas, tanto del espíritu como del cuerpo, hizo su parte. Un caso en 1.000.000, cuando esto sucede, el tumor desaparece de repente y los análisis mostraron que Nancy estaba completamente sana. Feliz, quería regresar a casa con su amado y su hijo. Pero, para su horror, Nancy descubrió que Austen se había casado y que su esposa había adoptado a Archie. De hecho, como ella había querido. Nancy comprendió que esto era el precio por su curación. Intentó en vano comenzar una nueva vida, incluso trató de salir con alguien, pero nadie podría reemplazar ni por un instante a Austen y Archie. Nancy quería regresar a Tíbet, pero ya no tenía dinero ni posibilidad. Tíbet ya no la aceptaba. Tenía que seguir viviendo de alguna manera. No se dio cuenta de cómo pasaron todos esos años, trabajando aquí y allá, viviendo en departamentos de alquiler y con amigos. Desperdició su propia vida, pero Nancy no se arrepentía de nada, lo hecho, hecho está. A cambio, tenía vida, pero no sabía qué hacer con ella. A veces se acercaba a su antigua casa, pero siempre desde lejos, para no despertar sospechas. Como si otra mujer viviera por ella, su vida, como Archie la llama mamá. Cuando la esposa de Austen falleció, Nancy quiso regresar y hacerse notar, pero tuvo miedo de que Austen no la perdonara. Luego la encarcelaron. Además, la vida en la cárcel era dura, Nancy fue enviada a un colonio penitenciario. Al finalizar su condena, no tenía dinero para regresar, así que se quedó allí a vivir. Pasaron muchos años, y Nancy decidió intentar regresar con Austen y su hijo, pero parecía que un destino cruel no la dejaba volver a casa. En el camino en el tren, se quedó sin dinero y no podía ni siquiera comprarse un bollo para comer. Nuevamente tuvo que mendigar para alimentarse. En esas condiciones, no podía, y tampoco quería, presentarse ante su hijo y su amado. Nancy tuvo que soportar con ellos hasta que le dio apendicitis aguda. Los indigentes no llaman a la ambulancia, prefieren tratarse a sí mismos. Tal vez sus métodos de tratamiento funcionen para un resfriado, pero en casos como el de Nancy, probablemente no. Se sentía cada vez peor y al final apenas tuvo fuerzas para salir a la calle y perder el conocimiento. Bueno, y luego, como se dice, ustedes saben, personas bondadosas llamaron a una ambulancia y ellos, a su vez, la llevaron a la clínica Miller. Así, una extraña y misteriosa serie de coincidencias finalmente reunió a las personas que se aman.
Austin encontró a su Nancy, y Nancy pudo regresar con Austen y su hijo después de muchos años. Por supuesto, Austen dio su bendición a su hijo para que se casara con Catherine. No podría haber sido de otra manera, ya que, en realidad, tenían una relación similar a la de Archie.